Hoy, mis queridos hermanos, queremos seguir con la serie de estudios de los atributos de Dios. Es el cuarto mensaje y vamos a estar estudiando el cuarto atributo. Si ustedes ven en sus boletines, mis hermanos, parece tenebroso el título del sermón. Dice, el terror de caer en manos de un Dios justo. ¿Quién quiere caer en manos de un Dios justo? ¿Quién quiere caer en la ira de Dios? Una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy eximido de caer en la ira de Dios? ¿O estoy eximido de caer en el justo juicio de Dios divino? Es lo que vamos a estar estudiando hoy. Vamos a estar estudiando la justicia de Dios. Y nuestra base bíblica está en el libro de Romanos, el capítulo 2, los versos 1 al 11. Antes de empezar, pidamos al Señor su dirección, mis hermanos. Padre amado, gracias por este día, gracias Señor por tu bendición, tu amor, tu misericordia. Gracias Señor por la vida de estos hermanos. Gracias Señor porque tú has puesto en sus corazones venir hoy, cantar, aprender de tu palabra a la escuela dominical, Señor. Señor, y en estos minutos escuchar tu mensaje, que seas tú el que puedas hablar, que seas tú Señor el que nos confrontes y que seas tú el que puedas darnos la enseñanza y que podamos salir de aquí, Padre Celestial, comprendiendo y entendiendo que tu justicia es divina. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, libro de Romanos, mis queridos hermanos, para entrar un poco en historia, se escribió aproximadamente entre el año 52 y 55 de nuestra era, 25 años después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos y empieza fuertemente atacando lo que es el pecado. En el primer capítulo del libro de Romanos, a partir del verso 18 en adelante, el apóstol Pablo está declarando cuáles son los pecados, todos los pecados de los gentiles. Recordemos, mis hermanos, que la conversión de los nuevos creyentes no solamente fueron gentiles, también fueron judíos que se convirtieron. Pero estos judíos traían muchas tradiciones y tenían, venían con un chip tipo fariseo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo no solamente hace una declaración en contra del pecado, no en contra de las personas, en contra del pecado a los gentiles en el primer capítulo, pero ahora viene con unas pequeñas enseñanzas para los judíos. Entonces, podemos tomar lectura al libro de Romanos, capítulo 2, los versos 1 al 11, dice lo siguiente, mis queridos hermanos. El título que lleva es El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, perdón. Oh hombre, quien quiera que seas, tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y al griego. Pero gloria, honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 11 termina diciendo, porque no hay excepción de personas para con Dios. Mis queridos hermanos, el libro de Romanos está escrito a
creyentes, a hijos de Dios que comprenden y entienden la palabra. ¿Dónde encontramos eso? Encontramos en el capítulo 1, verso 7, que dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, que de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración, mis queridos hermanos? Porque este mensaje está dirigido a nosotros, a los hijos de Dios, al creyente está dirigido. Entonces, con este pensamiento, no cerremos nuestros corazones y estemos abiertos a lo que el Señor tiene para nosotros. Primeramente, hermano, tenemos que comprender y entender que nadie va a escapar del justo juicio de Dios a causa del pecado. Nadie. Ni gente religiosa, ni judío, ni creyente, ni musulmán, nadie. Nadie va a escapar del justo juicio de Dios. En nosotros está la diferencia en atesorar el juicio de la ira de Dios al momento cuando Él venga, o presentarnos a Él y que Él lo pueda juzgar. Eso es lo que estaremos viendo en esta mañana. Si un ser humano, si una persona o si un creyente cumple los preceptos de Dios a cabalidad, sin mancha, sin pecado, cumple lo que dice la palabra al pie de la letra, no va a amanecer juicio. Directamente va a entrar a los cielos, pero no es así. La realidad es totalmente diferente. Cada uno va a ser juzgado según la obra que hace para la gloria de Dios. ¿Está bien? Va a ser juzgado por la obra. No, aclaremos que la salvación no es por obra, es el juzgamiento por las obras al creyente, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para no hacer tan extenso nuestra exposición, vamos a ver 3 puntos interesantes que nos tiene preparado el libro de Romanos, el capítulo 2, y lo vamos a definir en estos 3 puntos. El primero, nadie está exento del juicio de Dios. Eso lo vamos a ver en los versos 1 al 4. El segundo punto, un corazón no arrepentido atesora la ira de Dios. Y el último punto, y algo bastante interesante, no hay favoritismo que te libre del juicio. Con eso vamos a terminar. No hay favoritos. Todos somos iguales. Termine con el verso 11. Muy bien. El primer versículo, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: por lo cual crees inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así como había hablado al principio, mis queridos hermanos, así como el apóstol Pablo estaba mostrando el pecado de los gentiles, también estaba mostrando al pueblo judío que no eran tan diferentes a ellos. ¿Cuáles eran los pecados que el apóstol Pablo estaba exponiendo? Eso lo vemos en el capítulo 1, los versos 29 al 31. Y no son pecados para nosotros, seres humanos, ¿verdad? Muchas veces minimizamos el pecado. Pero aquí está hablando de pecado bastante fuerte. Dice el verso 29 al 31. Estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Bastante fuerte la declaración del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos: no hay mucha diferencia con ustedes tampoco. Los mismos pecados que ellos están practicando, también ustedes lo hacen. ¿Por qué el apóstol Pablo está atacando eso? Porque había una problemática de que los judíos empezaban a juzgar y a atacar a los gentiles. Entonces, la primera parte del versículo dice: por lo cual eres inexcusable. La palabra inexcusable, mi querido hermano, es que no tiene disculpas. No hay disculpa absoluta de un hombre pecador ante Dios. Pero algo interesante que tenemos que sacar de esto es lo siguiente. Muchas veces nos sentimos tan morales, personas que no tenemos fallas, que cuando leemos este versículo decimos:
Pero ¿a qué te referís? ¿Cómo puede ser posible esto? Muchas veces nosotros nos tomamos como un ejemplo, ¿verdad? De personas que estamos en una posición de poder emitir un juicio, pero a nosotros no nos pueden juzgar, no nos pueden decir nada. Caemos eso, y muchas veces nosotros caemos involuntariamente en relación a esto. Dicho esto, mis queridos hermanos, hay tres maneras de un intento de eludir el hecho de que somos culpables. Primeramente, somos congénitamente ciegos de nuestras propias faltas. ¿Qué significa congénito? Que no podemos ver. No podemos ver nuestras propias faltas, primeramente. Segundo, no estoy viendo que estoy haciendo las mismas cosas que hacen los demás y sin embargo yo estoy emitiendo un juicio. Todos los seres humanos tenemos un punto ciego, mi querido hermano. Los que van manejando, por ejemplo, en la carretera, siempre que van manejando, ve los dos retrovisores, ve del costado y ve el retrovisor. Pero hay un punto ciego que vos no podés ver cuando estás manejando. Y tenés que estar atento siempre. Porque si haces un adelantamiento indebido y el auto está en el punto ciego, podés chocar y podés cometer un accidente. Así mismo es. Nosotros, mis queridos hermanos, pensamos que no conocemos a nosotros mismos. Y la respuesta a eso es, y decía un economista, duele decirlo, pero hay que decirlo, no nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Mis queridos hermanos, nosotros somos ciegos en grandes áreas de nuestra vida. Muchas veces esas áreas de nuestra vida, mis queridos hermanos, son hirientes y pecaminosas, de las cuales nosotros no somos conscientes. ¿Quién tuvo el corazón conforme al corazón de Dios? David. ¿Y qué dijo él en el Salmo? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. De David estamos hablando. No es que quiero que hagamos una comparación nosotros con el rey David, ¿verdad? Pero el rey David pidió, Señor, examíname y ve si en lo profundo de mí hay un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Cuál parte del cuerpo es rápido para actuar en la persona? La lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos antes de pensar. No, mi querido hermano. Somos muy rápidos para emitir un juicio. Somos muy rápidos para juzgar. Somos demasiado rápidos para emitir un juicio de valor. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 6, los versos 37 al 42, y ya lo leímos varias veces, pero es importante recalcar, habla sobre el verso 37 dice, no juzgué a nadie para que Dios nos juzgue a nosotros, porque del mismo modo que juzguéis a los demás, os juzgará Dios a vosotros y os medirá con la misma medida en que vosotros medís a los demás. Porque mirás la brizna, que es la paja, que tiene tu hermano en su ojo, y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo. ¿Cómo podrás decirle a tu hermano, deja que te saque la brizna que tienes en el ojo, cuando tienes un tronco en el tuyo? Y el verso 5 dice algo interesante, mi hermano. Dice la palabra hipócrita. No dice pecador, no está diciendo hereje, hipócrita. ¿Y quién es una palabra hipócrita? Que sabiendo que está mal, igual lo hace o igual lo dice. Dice hipócrita. Saca primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. ¿Por qué tomamos este versículo, mi querido hermano, en relación al primer punto del capítulo 2 del libro de Romanos? Porque tenemos que comprender y entender que si nosotros vamos a juzgar, lo que tenemos que hacer nosotros es emitir un juicio de valor. ¿Y qué significa, mis hermanos, emitir un juicio de valor? Según el diccionario, emitir un juicio de valor se refiere a sacar una conclusión de una situación en particular. Cuando nosotros juzgamos la acción, para que vamos muy lejos, juzgamos el pecado, tenemos que juzgar la acción
no al pecador, no a la persona. El juzgamiento es de la acción, emitir un juicio de valor, porque somos muy rápidos para emitir un juicio y nunca digamos, de esta agua no he de beber. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a los judíos, cuidado ustedes que se pasan juzgando y están haciendo las mismas cosas. El juzgamiento, mis queridos hermanos, es algo muy, muy fuerte. Analicemos esto, mis queridos hermanos, y tengamos en cuenta lo siguiente. Como dice la palabra, no entreguemos las cosas sagradas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, pues la pisotearán y revolviéndose os harán pedazos. No echemos la salvación, mis queridos hermanos. No echemos nuestra relación con el Señor a los cerdos. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestras opiniones. Si en el caso que emitamos un juicio de valor, seamos conscientes de lo que estamos emitiendo va de acuerdo a lo que dice la palabra. El apóstol Pablo está siendo muy tajante en ese sentido con los judíos. El verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. El juicio de Dios, ¿acaso el creyente va a pasar por el juicio de Dios? ¿Acaso yo, como persona que escudriño la palabra, voy a pasar por ese juicio? Sí, voy a pasar. Conocemos a un Dios amoroso, conocemos a un Dios que libró al pueblo de Israel, que le sacó de Egipto. Pero conocemos al Dios que imparte justicia, conocemos al Dios airado, conocemos al Dios que se enoja, que se molesta. El apóstol Juan, cuando empezó a escribir el libro de Apocalipsis y empezó a ver las visiones en relación a lo que iba a venir, al principio era algo conmovedor, emocionante y dulce, toda la magnificencia de Dios. Pero cuando empezó a empaparse, cuando él empezó a conocer al Señor, dice la palabra que fue amargo a su estómago. Le produjo una indigestión. Era tan aterrador lo que él veía. Muchas veces hoy en día, mis queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando empezamos a leer, hay ciertos temas de la Biblia que nos pican. Es como que se mete el dedo en la llaga, que nos afecta y no queremos escuchar muchas veces de eso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Si hoy, mi querido hermano, estás confrontado por alguna palabra que leíste esta semana, ten en cuenta que es el Señor el que te está hablando ahí. Ten en cuenta que es el Señor que te está pidiendo que puedas analizar esa parte de la vida. El apóstol Pablo, en el libro, si me quieren acompañar, en el libro de Hechos, el capítulo 17, el verso 31 exactamente, mis queridos hermanos, está hablando a los atenienses en relación al juicio divino. Dice el capítulo 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará ese día, mis queridos hermanos. Así como habíamos hablado en su momento, hoy en día Dios pone su mano y nos da la gracia. Y con la otra mano Él está atajando la ira. Pero llegará un momento en que Él va a sacar su mano de la gracia y va a retraer su mano de ira. Y la ira va a ir contra toda la humanidad. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos atesorando en nuestros corazones la ira de Dios? ¿O estamos atesorando en nuestros corazones el amor a Dios para que un día seamos juzgados? Tenemos que analizar eso, mis queridos hermanos. El juicio de Dios vendrá sobre cada uno de nosotros. Nos guste o no, no nos vamos a librar de eso. No nos vamos a librar. Ninguna persona en la tierra se va a librar del justo juicio de Dios. Y nos lo dice Carlos. Estamos estudiando aquí, estamos analizando lo que dice la palabra. Verso 3.
Y piensa esto, hombre, que tú que juzgas a lo que hace, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces, mis hermanos, nosotros como seres humanos intentamos eludir cómodamente o olvidar el hecho que hemos pecado. Cometemos un error y pasa el tiempo. ¿Qué pasa cuando se deja pasar mucho tiempo? Uno se va olvidando, la culpa te deja atormentar, no hay un verdadero arrepentimiento y seguimos normalmente con nuestras vidas. Pero ¿quién no se olvida de eso? Dios. Habíamos estudiado en una de las reuniones de los jóvenes la diferencia entre arrepentimiento y la diferencia entre culpa. Hoy en día, mi querido hermano, ¿vos cómo estás? ¿Estás realmente arrepentido o guardaste nomás en tu subconsciente ese pecado que cometiste y esa culpa ya no te afecta porque vos te olvidaste? Dios no se olvidó de eso. Porque cada uno de nosotros pagará todo el mal que ha hecho. Si nosotros, mis hermanos, vemos el mensaje del Sermón del Monte, vamos a ver lo siguiente. Dice la enseñanza del mensaje: si albergamos un sentimiento de animosidad y odio hacia alguien, entonces somos culpables de asesinato, tal y como si hubiéramos tomado un cuchillo y lo hubiéramos clavado en el pecho a la persona. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas van a pasar desapercibidas, mi querido hermano, pero para el Señor no. Para el Señor no pasa nada absolutamente desapercibido. Nosotros muchas veces que condenamos cuando a nosotros nos están apedreando o cuando a nosotros nos están humillando o cuando a nosotros están ejerciendo sobre nosotros un juicio. Sentimos que el mundo se nos cae encima. Pero cuando nosotros empezamos a emitir un juicio y empezamos a acusar o a juzgar, muchas veces nosotros decimos: estás haciendo una montaña en un grano de arena. Somos tan fáciles para justificar las cosas. Somos tan fáciles para justificar nuestro juicio. Pero ojo, muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que no nos conocemos. Y el juicio de valor que estamos emitiendo, mi querido hermano, no va conforme a la palabra. Dice Robert Govet. Robert Govet era un pastor teólogo del siglo pasado, entre el año 1800 y 1900. Era un sacerdote anglicano que comprendió y entendió mediante un evento que vio, que era el bautismo de los niños, que no era algo realmente que la palabra avalaba. Se convirtió, escribió varios libros y él propone una teoría bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Él señaló 4 maneras por las cuales alguien que ha quebrantado la ley humana puede escapar de su castigo. Y atiendan bien, si quieren tomar nota. Una manera es que el criminal piensa que su ofensa no será descubierta. Muchas veces nosotros, cuando cometemos una falta, independientemente de que sea grande o pequeña, pensamos que va a pasar desapercibida. En segundo lugar, si es descubierto, piensa que podría ser capaz de escapar de las autoridades, salir de su jurisdicción, salir a la frontera. Tercero, si es que llega a ser arrestado, podría ser libre o podría ser libre gracias a algún detalle técnico que cause una interrupción o suspensión del procedimiento legal. Y la cuarta manera es que si lo llegan a condenar, tal vez él pueda escapar de prisión y permanecer oculto. Ese es el pensamiento que tiene la ley humana. Pero el pensamiento de Dios es totalmente diferente, mi querido hermano. No hay escape del santo juicio de Dios. No hay un fallo técnico. No hay una justificación del día de mañana. Carlos González, ni Carolina Granger, ni Pastor Luis Vera, ni Timo Zamudio, ninguno de nosotros se va a librar del juicio divino del Señor. Eso es importante que nosotros podamos comprender y entender. Y muchas veces dejamos de lado el santo juicio de Dios porque pensamos que Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios amoroso que me va a perdonar siempre.
Vamos a aclarar una cosa. Dios perdona nuestros pecados, dice la palabra que olvide lo tiene en el fondo del mar. Nosotros que somos hijos suyos. Pero el día de mañana nosotros vamos a comparecer, ahí el doctor me va a corregir si la palabra técnica es correcta, comparecer delante del trono de gracia y vamos a ser juzgados por las obras que hicimos en su nombre, nosotros como hijos de Dios. Y si hoy en día no comprendemos y no entendemos que para estar en el santo juicio de Dios tenemos que reconocer que Jesucristo es el Salvador del mundo y tenemos que tener ese Salvador en nuestras vidas, lo único que estás atesorando es la ira de Dios contra tu vida en el día de juicio. Y la pregunta es, ¿querés tener esa ira de Dios en el día de juicio? ¿O querés ser juzgado de acuerdo a los dones y talentos que Él te dio? Esa es una pregunta interesante que tenemos que hacernos, mis queridos hermanos. Verso 4, y terminamos este primer punto. O menosprecéis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mi querido hermano, la bondad de Dios es lo único que nos puede guiar al arrepentimiento y a la salvación. El juicio de Dios es eminente y ni tú ni yo vamos a escapar de eso. Ninguno de nosotros va a escapar de ese juicio inminente. Ninguno de nosotros escapará del juicio de Dios. Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros. La benignidad de Dios, la paciencia, el regalo, la gracia, no tiene que ser algo que nosotros tiremos a los cerdos y a los perros. Tenemos que ser algo que tenemos que atesorar a nuestro corazón. Sí, nosotros acabamos de analizar 4 versículos y va casi media hora. No va a ser largo, hermanos, no se preocupen, pero es importante comprender lo que implica esa palabra de juzgamiento. Eso no significa, y vuelvo a recalcar, no significa que yo no puedo juzgar una situación de acuerdo a la palabra. No puedo andar diciendo nomás lo que mi mente cree o lo que mi preconcepto hacia ese hecho. De acorde y de acuerdo a la palabra tienen que ser eso. ¿Qué título llevaba a nuestro primer punto? Nadie está exento del juicio de Dios, ni creyente ni judío. Segundo punto. ¿Recuerdan el segundo punto, los que anotaron? Un corazón arrepentido atesora la ira de Dios. Bueno, entonces, veamos el siguiente versículo que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti la ira, para el día de la ira y la revelación del Señor. Mis queridos hermanos, la ira definida como una respuesta emocional o la percepción del mal y la injusticia. Con frecuencia es traducida como enojo, indignación, cólera. Pero algo que tenemos que entender, mis queridos hermanos, es lo siguiente, que tanto la ira nuestra como la ira de Dios es diferente. La ira de Dios es santa y la ira de Dios es justificada. Si yo no quiero estar el día de mañana bajo la ira de Dios, hay un solo camino. Desde el ABC de que estamos acá, desde que caminamos a los pies de Cristo, conocemos ese camino. Pero es importante comprender y entender eso. Dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 36, lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios sobre él. Dice Romanos 5, 6 al 11, el que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Y Romanos 2, 5 al 6 dice: aquellos que no creen en el Hijo, que no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Cuando Jesucristo murió en la cruz, mi querido hermano, cuando Él fue clavado, y habrán escuchado ya en las prédicas que el pastor Luis, Él quedó solo. Cuando Él dijo en el monte: pasa de mí esta copa, se está refiriendo a esta ira de Dios.
a esta ira que Él cargó sobre sus hombros, para que vos hoy en día tengas la certeza de que tendrás un lugar en los cielos. Si nosotros queremos saber, mis hermanos, y comprender qué tan grande es la ira de Dios, tenemos que leer la oración que hizo en el monte. Como esas palabras, haz pasar de mí esta copa. Esa ira de Dios que Cristo llevó en la cruz durante ese periodo de tiempo que fue crucificado, es lo que vos y yo merecíamos y merecemos todos los días de nuestras vidas. Esa ira. Y de esa ira es la que Él nos libró. ¿Y por qué? Única y exclusivamente por la dureza de un corazón no arrepentido. La pregunta es, ¿tu corazón está arrepentido? ¿Realmente comprendés y entendés el sacrificio que hizo Cristo? ¿Y realmente estás seguro de que tu morada está en los cielos? Vuelvo a repetir, ¿vamos a estar del lado de la ira de Dios o vamos a estar del lado del juicio divino, de acuerdo a las obras que hemos hecho en su nombre? Ninguno de nosotros debería cometer el error de pensar de que nos salvaremos de su juicio solo porque nuestros pecados parezcan pequeños al de los demás. Tampoco asumir que nuestra relación de Dios es especial al de las demás, no. Nuestra comunión con Dios es totalmente diferente a la comunión de Dios con el hermano. No es ni muy alta ni muy baja. Es lo que cada uno conforme a su corazón expresa. El apóstol Pablo dice que todas las personas expresa, todos son culpables y todos merecen la ira de Dios. Las cosas buenas que hacemos para salvación no nos salvarán. Lo único que nos va a salvar a nosotros es el reconocimiento de Cristo en nuestros corazones para poder comparecer el día de mañana ante el juicio divino. Porque, mis queridos hermanos, Dios nos mira hoy a todos los hijos de Dios a través de Cristo. Por eso podemos presentarnos delante de Él santos. Y algo que tenemos que comprender y entender, mis queridos hermanos, es lo siguiente. El verso 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. El juicio divino va a ser el pago por las obras que cada uno está haciendo por la obra del Señor. Pero la ira de Dios será por un corazón duro. La pregunta es, ¿tu corazón qué tal está? ¿Tu corazón está duro? ¿Estás atesorando esa ira? Reiteradas veces voy a hacer esa pregunta. Punto 7. Vida eterna en lo que perseverando en bien hacen. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, sobre todo el ser humano que hace lo malo. Primeramente al judío y luego al griego. La conducta de una persona muchas veces es buena o mala, es sabido, ¿verdad? Pero la recompensa para una vida eterna nosotros sabemos que no es mediante obras y tenemos que estar seguros de eso. El juzgamiento que el Señor va a hacer el día de mañana es por la obra que nosotros hicimos en su nombre. La salvación es un regalo que es por gracia y eso no va a estar en tela de juicio el día del juicio final. Va a estar en tela de juicio las obras que nosotros hicimos en el nombre. Si una persona, mis queridos hermanos, persevera, hace el bien, busca la gloria, busca la honra, va a pasar por momentos y por situaciones de tribulación. Eso es claro. Pero una persona que demuestra las buenas obras, demuestra un corazón regenerado y una vida completamente diferente a la entrega de Dios. Volvemos al versículo 1. La palabra inescrutable. No tenemos justificación ante Dios, ante el trono de gracia. Lo único que nosotros podemos hacer como creyentes, mis queridos hermanos, es atesorar nuestro corazón a Cristo, demostrar esas buenas obras, demostrar esa buena acción, demostrar ese corazón y ese espíritu regenerado. ¿Cuándo se regenera un espíritu? ¿Cuándo se regenera una persona? Cuando el Espíritu Santo viene a su vida y esa vida transformada hace que podamos llevar una vida totalmente diferente a lo que llevábamos antes.
¿Cómo vamos hasta acá? Un corazón no arrepentido, lo único que va a atesorar es un juicio y la ira de Dios. Dice el Salmo, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Única y exclusivamente por la dureza de su corazón. Y vamos terminando con el punto 10 y 11, que dice lo siguiente. No hay favoritismo que te libre del juicio de Dios. No hay. Ni si sos muy espiritual, ni si sos medio espiritual o si no sos espiritual. En el juicio todos vamos a pasar, mis queridos hermanos. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Si nosotros, mis queridos hermanos, leemos sin poder comprender y entender lo que dice el verso 10, vamos a estar cometiendo un grave error. Dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, eso no se está refiriendo a nosotros como seres humanos. Eso se está refiriendo a la obra que Dios hace a través de nosotros. Porque, ¿quién se considera bueno? ¿Quién se considera justo? ¿Quién se considera aceptable delante de Dios? Dice Romanos 3, 10 al 12. No hay justo, ni aun uno no hay. Ninguno es justo. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Cantamos la música del Salmo 23, la última parte, ¿verdad? Dios no se cansa. Dios nos busca todo el tiempo. Nos busca a nosotros. Eso es lo que dice la última parte. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando se refiere a esto, pero la gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, se está refiriendo a la obra que hace Cristo. Ninguno de nosotros, mis queridos hermanos, es bueno. El ser humano no puede hacer lo bueno, no tiende a hacer lo bueno. Mediante Cristo, mediante el sacrificio que Él hizo en nuestras vidas, nosotros podamos presentarnos santos delante de Él. Sin ese sacrificio, mis queridos hermanos, estamos condenados a la ira de Dios todos los días de nuestra vida. Si una persona dice, yo hago lo bueno, yo sirvo, yo hago esto y aquello, cuidado, que la palabra dice otra cosa. Un corazón entregado, un corazón regenerado, mi querido hermano, va a atesorar una humillación diaria ante el Señor. Y esa humillación diaria te va a llevar a una relación directa con Él. Mi queridos hermanos, para el verso 11, y vamos terminando. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios no hay favoritos, mi hermano. Para Dios no hay hijos mimados. Todos los hombres somos iguales. La justicia tiene los ojos verdaderos. La justicia no es ciega. La justicia de Dios hace una diferencia entre rico, pobre. Hace una diferencia entre creyente titulado, creyente no titulado. Hace una diferencia no hace diferencia entre maestro de escuela dominical, entre alumno, entre pastor en oveja. No hace diferencia, mi querido hermano. No te hace más ser miembro de una iglesia o venir de una familia o nacer en una iglesia cristiana. O ser un ciudadano destacado o ser un ciudadano reconocido. Muchas veces escuchamos esta frase, Dios me mima demasiado. Me mima mucho. Y separamos las bendiciones que Él nos da, porque somos inmerecedores de eso, con el concepto de que Dios me mima. Y en vista a lo que vimos, en vista al juicio de Dios, en vista al corazón no arrepentido de la persona, en vista a que muchas veces tratamos de juzgar sin mirarnos a nosotros mismos, te hago una pregunta. ¿Te consideras mimado por Dios después de haber leído y después de entender y comprender el juicio divino que te espera? Porque a todos nos esperan ese juicio divino. Ninguno es más mimado que otro. Si el hermano es más bendecido que otro es porque Dios quiso. Gloria a Dios por eso. Si hoy estás acá y no estás afuera, gloria a Dios por eso. Si hoy estás escuchando este mensaje, gloria a Dios por eso. Pero delante de Dios no sos más
que otro, nunca. Y escribí unos ejemplos bastante chocantes. Considera que tu vida consagrada, tu testimonio, hacer la voluntad del Padre, evangelizar, predicar, practicar, participar activamente en la iglesia, dar limosna, dar tu diezmo, velar por las viudas, hacer viajes misioneros, ayunar, orar, hacer tu devocional diario, ¿te va a salvar del juicio divino de Dios? No, no te va a salvar. Lo que sí te va a salvar de una vida entregada, una vida consagrada, es que no estés atesorando ira en el día de juicio, la ira de Dios. Ahí está la diferencia. Pero esa decisión está en vos, mi querido hermano, en vos, mi querido amigo, en vos, mi querido familiar. Nos consideramos buenos creyentes, y con esto voy terminando, nos consideramos buenos hijos de Dios, nos consideramos buenos ministros, buenos maestros. Cuidado con decir la palabra bueno, mi queridos hermanos. Nosotros hoy en día podemos presentarnos delante de Dios porque solamente tenemos un abogado y ese abogado es el que avala por nosotros. Dice el libro de Primera de Juan capítulo 2, los versos 1 al 2. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Se consideran ustedes lo suficientemente buenos? Y si somos lo suficientemente buenos, ¿consideran ustedes, mis hermanos, necesario tener un abogado que esté avalando por nosotros todos los días hasta el día del juicio? Es una pregunta por que tenemos que hacerlo. Por supuesto que no. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que es el intercesor. Igual nos consideramos más. Igual nos consideramos superiores. Igual nos consideramos muy egocéntricos, nos centramos mucho en nosotros. La palabra nos habla, mis queridos hermanos, de que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El único que hizo lo bueno, el único que fue santo, el único que era digno de eso, murió en una cruz del Calvario. Murió como un criminal. Murió de la peor manera. Para que hoy en día puedas estar aquí, puedas estar con un acceso directamente al Padre y puedas gozar eternamente con Él. Pero algo que tenemos que entender y comprender, mi querido hermano, es lo siguiente. Todos aquellos dones y talentos que Dios nos dio, eh, esas cosas buenas que teníamos que haber hecho y no lo hicimos. El don que Dios nos dio para poder hacer lo bueno. Esas son las cosas que Dios va a juzgar el día de mañana. El mensaje de esta mañana, mis queridos hermanos, concluimos de dos maneras. Atesorar en tu corazón la palabra del Señor y que esa palabra del Señor te guíe a que puedas utilizar los dones y talentos que Él te dio para que el día de mañana te presentes ante Él humillado y te pueda juzgar de acuerdo a las obras que hiciste aquí. Y que si hoy en día todavía no tenés esa relación con Dios, esa comunión diaria, esa entrega, ese humillarte delante de Dios, que puedas pensar, que puedas analizar y puedas hacer una introspección de que si no te humillas y no reconoces el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, el día del juicio vas a atesorar la ira de Dios y el juicio de Dios sobre tu vida. ¿Querés saber cómo fue el juicio de Dios? Lee Noé nomás. Que Dios destruyó todo. Dios destruyó todo, pero encontró un justo. ¿Querés conocer la ira de Dios? ¿Y que la ira de Dios? No, Dios es un malo. No, la ira de Dios es santa. El juicio de Dios es santo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Había escuchado una predicación que decía, Dios no puede ser bueno. ¿Cómo Dios va a agarrar? Y porque Adán y Eva fallaron
ella agarró y le destituyó del huerto del Edén. ¿Por qué no le dio una segunda oportunidad? Adán y Eva enfrentaron al creador de la tierra, enfrentaron al Dios, a su creador, al santo, al 3 veces santo. Y si nosotros vamos más profundamente al libro de Ezequiel, se encontró maldad en el corazón de Satanás. Dios no dudó 2 veces. A la primera ya le dijo chau. Y hoy en día que vivimos mediante la gracia, abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que podemos apelar al Padre para que nos pueda perdonar. Y terminamos con esto, mis queridos hermanos. Mi hermano, mi hermana, el atributo de Dios en relación a su justicia es santa, es perfecta e incorruptible. Este no es un mensaje para asustarnos, mi hermano, este es un mensaje para confrontarnos, para que nosotros podamos saber dónde estamos parados, dónde estamos posicionados, y que nosotros podamos darnos cuenta si realmente el Espíritu Santo demuestra una regeneración en nuestras vidas. Y si esa regeneración es visible primeramente delante de los ojos de Dios y segundo, delante de los ojos de los hermanos. Que el Señor, mi querido hermano, lo pueda bendecir, que este mensaje del justo juicio de Dios nos lleve a reflexionar sobre dónde estamos posicionados hoy y dónde queremos estar posicionados el día del juicio. Amén. Que el Señor les bendiga.